Bien, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el tercero de esos 4 ejes que mencionaba hace 2 domingos, que es lo que Dios nos ha dado para poder regir nuestra vida, no nada más 2014, sino por toda nuestra vida, para que podamos establecer propósitos acordes con la voluntad de Dios. Dios siempre nos da una dirección, Dios siempre nos da una guía para poder establecer todo lo que tengamos de importante a través de nuestra vida, para con nosotros y para con los nuestros. Así que yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, y ahí la dejan abierta en Deuteronomio capítulo 6. De ahí vamos a escuchar ese tercer principio de parte de Dios que constituye un compromiso que muchos de los que estamos aquí ya firmamos en febrero del año pasado y que estamos dispuestos, creo yo, a cumplirlo. Y quienes no lo hayan hecho, buenas noticias, a partir de la próxima semana, es decir, de mañana, que se reinicien las actividades en célula familiar con su líder para que les ministre acerca de ello, les enseñe acerca de ello y puedan estar también, al igual que todo el resto, comprometidos con estos principios de esta iglesia, de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer los 3 primeros versículos, los cuales dicen así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que tú has creado, por este espacio de tiempo en donde nos das la oportunidad de estar atentos a tu palabra, escucharla y recibirla en nuestros corazones para ponerle la acción en cuanto nosotros podamos estar convencidos de ella, que no será difícil, porque tu Espíritu Santo siempre nos guía y nos enseña y nos recuerda, para que tu palabra viva y eficaz surta efecto inmediatamente en nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que estuvimos viendo de parte de Dios el poder iniciar bien el 2014, y a partir de ahí el poder ver con buenos ojos, con una magnífica esperanza por el resto de nuestras vidas, cuando el Señor nos recordó un compromiso que hicimos a principios del año pasado, en el cual nos definió 4 ejes para nuestra vida, y de los cuales dependerá todo nuestro vida. Y al estarnos escudriñando y al estarnos analizando, considerando y entendiendo, creo que Dios tiene toda la razón. El primero de ellos, que era un llamado valiente, nos habló el Señor de que tenemos que tener valor para luchar por nuestra familia. En cada uno de estos tenemos que tener valor, y nos quedó muy claro que valor sí lo tenemos, que el miedo puede existir, pero valor no es la ausencia de ese miedo, sino de que existe algo más importante que ese miedo, y ese algo más importante que ese miedo es el espíritu que Dios nos dio, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De eso te constituyó el Señor y nos constituyó a cada uno de nosotros. Dios no hizo a nadie cobarde.
Así que nos desprendemos de esa mentira y nos tomamos de la verdad de Dios para poder confiar en Él. Así que vimos cómo el valor que debemos de tener sí es posible. Para luchar por nuestra familia también es posible. Y nos enseñó 3 cosas para luchar por nuestra familia. Primero, tener una reverencia absoluta a Dios, un total respeto hacia Dios y poderle servir día a día. Y servirle no precisamente en hacer actividades o las cosas de Dios. Servirle a Dios en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, significa el día a día, porque Cristo se va formando en nosotros, porque Él es el único capaz de cambiar lo que tenemos aquí adentro, de dejar una criatura vieja a ser una criatura nueva, y eso solamente lo logra Jesucristo. Así que cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, el siguiente paso es permitir que Él se vaya formando dentro de ti, para que entonces tu conducta, lo que tú dices, lo que tú haces, sea el reflejo fiel y verdadero de Jesucristo el Señor. Y no seas tú hablando de Jesucristo. ¿Decimos amén? Cada vez que tú permites la voluntad de Jesucristo en tu vida, cada vez que estás atento a lo que Él dice, estás atento a lo que Él hace, estás atento a lo que no hace, estás atento a lo que no dice, y lo dejas fluir a través de tu vida, tú estás sirviéndole al Señor, porque estás mostrándole quién es verdaderamente Dios. Esa es la mejor manera de evangelizar. Que Jesucristo se haya formado en ti y Jesucristo es el que se presente a través de ti. ¿Decimos amén? Entonces, con esa absoluta reverencia y sirviéndole a Dios cada día, podemos decir que estamos luchando por nuestra familia. ¿Por qué? Porque todos los consejos, todas las decisiones, todo lo que yo esté haciendo va de acuerdo a Dios. Lo segundo que nos enseñó fue librarnos de toda la idolatría, librarnos de los dioses que por tradición nos inculcaron, librarnos de los dioses que nos tratan de inculcar y librarnos de todos los dioses que como reglas o como normas pretenden estar sobre la palabra de Dios. Al librarnos de toda esa idolatría tenemos claramente quién es nuestro Dios, y entonces sí tomar la decisión, como lo hizo José. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Decimos amén. Y es la manera en que voy a estar luchando día a día con mi familia y por mi familia. El segundo principio, que también requiere valor, fue la de apreciar lo más importante, establecer las prioridades en mi vida, y no solamente hacer una lista de prioridades, es decir, que yo voy primero Dios, después la familia, después el trabajo. Pero a la vuelta del tiempo, cuando yo me hago un examen, descubro que ni el tiempo invertido, ni la conducta que he adoptado, ni mucho menos los resultados que estoy obteniendo, van acorde con lo que yo dije que era en primero, segundo, tercero, cuarto lugar en mi vida. ¿Qué pasó? Que tengo que aclarar qué es lo que yo decidí tener como primer lugar en mi vida. Mateo 6:21 nos dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está lo que más te importa, ahí estás tú concentrado, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y le rindes tu voluntad a Él. Y entonces descubres que el mayor tiempo lo dedicas a X persona o a X cosa, y que bajo la voluntad de esa cosa o de esa persona has estado siguiendo todos estos días, y los resultados son sobre esa persona, mas sin embargo has descuidado lo que tú pensabas que era importante para ti, o lo más importante, como es Dios, como tu familia, etcétera, etcétera. Tú dices que tu esposa y tu familia son súper importantes. ¿Por qué tu esposa no sonríe? ¿Por qué no está contenta? ¿Por qué no transmite paz? ¿Por qué tus hijos andan desbalagados? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Dónde está la cabeza? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Ahí está mi corazón. Y Dios nos dijo: mira, para que te ubiques bien, hay un mandamiento que te doy. El segundo va igual que el primero: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y te va el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dependiendo de eso, mira, tú puedes establecer todas las prioridades, y no solamente enlistarlas, sino comprometerte y cumplir con ello.
Decimos amén. Y así fue como nos enseñó el Señor a tener ese valor para establecer esas prioridades, a tener el valor de comprometernos y tener el valor de cumplir punto por punto y todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el tercero, que tenemos que tener el valor para impactar a las futuras generaciones. Lo que vamos nosotros a dejar como un legado, los papás a los hijos que ya son adultos, a sus hermanos que son menores, o a otras personas que son también menores que ellos, o personas adultos también, o a sus padres, en el caso de que los jóvenes tengan padres que no son convertidos. Hay un compromiso que debemos adoptar delante de Dios. Ese compromiso es el cómo voy a impactar a mi generación, cómo le voy a hablar a un joven, yo siendo joven, de relaciones sexuales, si yo no cumplo, si yo no me comprometo con la palabra de Dios a mantenerme puro y sin mancha. ¿Cómo le voy a hablar a un esposo acerca de cómo amar a su esposa cuando yo no he amado a mi esposa? ¿Cómo le voy a hablar a un esposo de proveer su hogar si yo no proveo mi hogar? ¿Cómo? Empiezan muchos cómo. ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar sobre nuestros hijos? Porque no partimos de la premisa qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos, qué familias vamos a dejar este mundo. Y aquí estamos varios representando familias enteras inclusive. Y la idea es que si queremos que cambien las cosas, si queremos que tenga un cambio positivo nuestra calle, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo, el cambio empieza por nosotros. Ahí empieza todo. En cuanto a qué nos dejó el Señor, nos dejó una salvación y nos dejó toda su palabra. Y nos dejó su gracia para poder estar capacitados y cumplir con cada uno de sus principios. Resumo todo en unas cuantas palabras. Pero nosotros ahora, ¿qué es lo que cómo vamos a impactar a esas futuras generaciones? ¿Cómo voy yo a saber qué es lo que tengo que hacer para esas nuevas generaciones y tener ese valor de comprometerme y de hacer día con día lo que tengo que hacer? Así que usted está interesado en saber qué es lo que le va a dejar a sus hijos, qué le va a dejar a este mundo. ¿Está interesado en eso? ¿Sí? Para dejar una huella que digan, pues por aquí pasó Pedro Báez el cristiano. ¿Y por qué dicen el cristiano? Porque su conducta, etcétera, etcétera, va acorde con lo que él decía hacer. Aleluya. Nosotros tenemos que ver entonces de parte de Dios qué necesitamos para poder dejar un legado a las futuras generaciones. Y vayan por favor ahí mismo a donde estábamos en Deuteronomio. Y los dos primeros principios que nosotros tenemos que entender y aceptar y llevar a cabo en nuestra vida son la fe y la obediencia. Vamos a ver el primero, versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que dice en cuanto a la fe es el creer en un Dios, ¿de quién? Mío. Jehová nuestro Dios. ¿Decimos amén? Él es nuestro Dios y eso tiene mucho que decir. Si te preguntan quién es tu Dios, Dios. No es esta cosa, no es el líder, no es el pastor, no es el maestro, no es quién sabe quién. Mi Dios, es mío. Él es mi Dios. Decimos amén. ¿Y por qué dices que es tu Dios? Porque Él lo reconozco como el Todopoderoso, como el Creador del cielo y de la tierra, como un Dios de amor,
que dio a su Hijo Jesucristo para que yo, mis pecados, fueran perdonados y recibiera el mejor regalo que hay en todo el universo, que es la salvación de mi alma. Porque en Él existe eterna misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque lo busque o no lo busque, me porte bien, me porte mal, Él siempre es fiel con su palabra y derrama favores, sobre todo inmerecidos, sobre mi vida. Porque todos los días son creados, seas creyente o no seas creyente. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Te has portado bien o te has portado mal? El día ahí está. El sol ahí está. Hoy es un día soleado, creo, medio nublado, pero el sol está ahí. Hay oxígeno, 21% del aire que respiras es oxígeno, exactito, a menos que estés todo contaminado. Pero si no es oxígeno, tienes todo alrededor, todo funcionando, toda la creación funcionando. Los planetas están en su orden y en su lugar, las estrellas también, las galaxias también, todas las plantas, los peces, los animales, todo está en su orden. El único desordenado es el hombre. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Cuándo ve a un perro preocupado? ¿Eh? O un gato. Están preocupados. Ve los pajarillos, ¿sí? Para allá y para acá. ¿Sí? En cambio sale y ve a su vecina. Se le cierra. ¿Cómo lo ven a usted? ¿Cómo anda todo así? Estresado. No. Esta vida. Es que aquellos, es que nosotros. Y pasa el perrito. Mira qué bonito perrito. Prefiero al perrito. ¿Se ha fijado en esos detalles? ¿Sí o no? Sí. Si no se ha fijado, está grave usted. Así que dice el Señor, lo primero, pon tu fe en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el que dio tu salvación, el que por Él ahora eres salvo, en que por Él ahora las promesas divinas ya son tuyas, ya eres heredero, ya no está a nivel de promesa, está a nivel de herencia, porque el testador ya murió, se llama Jesús, pero resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí para que nosotros podamos conducirnos correctamente, y ha enviado a su Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos guíe y nos recuerde todas las cosas que debemos saber de parte de Dios, para que nos ilumine la senda de justicia por la cual debemos de caminar, para que nos dé el poder por medio de su gracia con los dones celestiales y poder poner a cabo su obra todos los días de nuestra vida. Amén. Ese es Dios. Dime, ¿qué otro Dios tiene eso? Ninguno. Él es mi Dios. Cada vez que digo, Dios, eres mío, nuestro Dios, puedo pensar en todas y más y muchas más cosas que me vienen a mi mente, no solamente porque me las aprendí, sino porque las vivo en el día a día en mi vida. Él es el único Dios vivo y verdadero. A esta cosa le puedo poner ojos, una narizota y una boca, y hasta las patitas. ¿Ah? Pero si yo no lo muevo, esta cosa no se mueve. Si yo me voy para allá, aquí se quedó esto. Y por más que le haga, aquí está esta cosa. Y en el mejor de los casos, que fuera una cosa electrónica, esta cosa no se puede meter dentro de mí. Pero Dios sí. Porque Dios es espíritu. Y se introduce dentro de mí, no arrebatando o golpeando, sino con amabilidad, porque Dios es amor. Den una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y después, cuando dice Jehová uno es, se refiere
sobre todo por lo que nosotros tenemos como enseñanza, como doctrina, que es una verdad como cristianos, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, y eso es verdad. ¿Sabías que tú también eres tres? Eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Y no le dice al cuerpo, vete para allá, y al alma, vete para acá, y el espíritu, quédate aquí. ¿Sí? Ahí vas con todo, jalas con todo, ¿verdad? Decimos amén. Así que desde el principio te dice las tres personas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios Padre, y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Estamos viendo el Espíritu, y dijo Dios, el verbo. Y Juan 1:1 te dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan te dice que ese verbo se hizo carne y que se llama Jesucristo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en la gran comisión de Mateo 28 nos dice que toda criatura sea bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son uno. Eso es lo que nosotros creemos. No me voy a meter en más discusión teológica, pero eso es lo que nosotros creemos. Y esto viene escrito, establecido por Dios desde el principio, cuando se dio a conocer este libro, para poder nosotros entender este primer principio de fe. ¿Quién es nuestro Dios? Dios es uno y no hay nadie para mí fuera de Él. Y lo segundo que nos dice en este primer punto es que tengamos obediencia hacia Él. El versículo 5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí nos enseña la conducta del hombre hacia Dios. La conducta del hombre hacia Dios es una conducta de obediencia, pero no es una obediencia porque lo tengo que hacer, sino que te aclara y te dice, ama. No hay un Dios que te pida amor, te pide que hagas tales cosas. No hay un rey que te dice, ámame. Tal vez sí te dice después, pero lo más importante para un rey es que tú le obedezcas, que estés sujeto a toda su voluntad. Pero Dios te dice en primer lugar, ámame. Ámame con todo, ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma, ámame con todas tus fuerzas. ¿Y por qué el corazón? Dice, dirige al corazón, porque el corazón es la unión entre el espíritu y el alma, donde está la conciencia, donde está el pensamiento, donde está el discernimiento del bien y el mal, y donde tú puedes decidir si sí o si no. Y entonces te dice, todo esto unido conmigo, porque yo soy tu Dios, entonces obedéceme. El espíritu unido a Dios, discerniendo con su palabra qué es el bien y qué es el mal, le dice al alma que decida por el bien. Así, en ese orden se pueden hacer correctamente las cosas. Entonces le dice al alma, en el alma está nuestra fuerza maravillosa de la voluntad, y el alma decide obedecer la voluntad de Dios. Y entonces dice, ahora sí, ámame con todas tus fuerzas. El espíritu, dirigido por la voluntad, haciendo influencia sobre el alma, y el alma decidiendo hacer lo correcto, mueve todas las fuerzas para servicio de Dios. Y entonces estás, ¿qué? Obedeciendo a Dios con todo tu ser. A Dios se le obedece todo o nada. No es medio le obedezco, medio le hago caso, medio esto, medio el otro. Es con todo o nada. Y para lograrlo necesitamos entender este orden y necesitamos entender quién es Dios para nosotros. Así que el Señor te dice, tú amas con todo esto, con todo tu ser, entonces moviendo tu fe, creyéndome a mí, podrás hacer grandes cosas. Ya estás tú iniciando un maravilloso legado para tu casa, para los que te vean, para los que te conozcan, para compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, porque están viendo en ti un hombre que es un hombre de fe y es un hombre obediente a Dios. No solamente dice cree en Dios, sino dice créele a Dios. Decimos amén. Eso es lo que tenemos que hacer, obedecer a ese maravilloso Dios con todo nuestro ser. Así que el amor no es una emoción del corazón. ¿Se trata de qué? Se trata de obedecer.
El mismo Señor Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si no me amas, pues entonces me desobedeces. El que ama a Dios, obedece a Dios. El que no ama a Dios, no obedece a Dios. Tiene sus propias reglas, tiene su propio criterio, tiene su propio estándar de lo bueno y lo malo, pero no el de Dios. Decimos amén. Y esto es maravilloso, como lo vamos a ver al final. Todo lo que nos pide Dios es para bien. Todo pensamiento de Dios, ninguno es de mal. Todos son pensamientos de paz. Todos son pensamientos de bendición para nosotros. Para que nosotros convencidamente y por convencimiento de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos nosotros decirle: sí, Señor, lo que tú me digas, eso yo lo haré, porque te creo, porque te amo. Decimos amén. Lo segundo, ¿qué medios podemos utilizar para poder impactar en nuestra familia, para poder impactar en nuestro hogar? Recuerden que principalmente todo debe de empezar en nuestras casas. ¿Cómo podemos impactar a nuestra familia? ¿Qué es lo que debemos hacer? El Señor también lo enseñó. Vaya al versículo 6. Dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Amén. Es lo que dice el versículo 6. ¿Estamos de acuerdo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo voy a conservar esto? ¿Cómo voy a hacer posible esto? Una de las acciones que voy a hacer es meditar. Detenerme a meditar sobre la palabra de Dios. El poder darme mi tiempo. El quitar toda distracción de mi vida en ese momento. Concentrarme en la palabra de Dios que voy a leer y meditar en ella. Gracias a Dios tenemos la traducción al español. Nada más es cuestión de que usted la lea muy despacio, respetando esas comas, esos puntos, punto y coma, etc. Y sobre todo pidiéndole al Espíritu Santo le dé entendimiento. Y entonces usted puede en cada versículo meditar sobre la palabra de Dios. Dice el versículo 6: y estas palabras, y tú te pones a meditar, ¿cuáles palabras? Le empiezas a preguntar al texto. Que yo te mando hoy. Y usted dice: ¿cuáles son las palabras que me manda hoy? Pues se va un versículo atrás. Dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y empiezo a meditar: ¿entiendo esto o no lo entiendo? Para que yo pueda seguir avanzando. Y empiezo a meditar sobre ello. Y para ello también están los espacios en las iglesias, como en esta, en donde precisamente se comparten esas enseñanzas de la palabra en las células familiares, en la reunión de jóvenes, los niños ahorita en este momento, y el discipulado, y primeramente la membresía. Por todos lados me he ocupado como pastor de que la iglesia reciba la enseñanza saludable para que pueda meditar sobre la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Entonces lo primero es meditar sobre la palabra. Y lo segundo se refiere a la educación que estoy dándole a mi esposa, si yo soy la cabeza del hogar, y no quiere decir que la esposa no enseñe en un momento dado al esposo. Y la educación con respecto a Dios, con respecto a nuestros hijos. Y dice el versículo 7: y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Y andando dónde? Por el camino. Esto quiere decir que si te vas a Sambors puedes hablar de la palabra de Dios. Si te vas a Plaza de las Américas, es que esto no es la iglesia. ¿Qué entiendes por andando por el camino? Por todos lados. Y al acostarte y cuando te levantes.
¿Qué te quiere decir esto? Que constantemente tú tengas el cuidado de estar, después de meditar en la palabra, compartiendo con el resto de tu familia. Recuerda que estamos formando familias poderosas en Dios. Y estamos viendo qué legado vamos a dejar primeramente en nuestra familia, en nuestra casa, para poder pensar en todos los demás. Y en nuestra casa tengo que tener presente que voy a estar hablando de esta maravillosa palabra una vez que yo la haya meditado. Al estar hablando de esta palabra, se va a memorizar mejor. Los hijos van a empezar a memorizar algunos textos o algunas palabras de la Biblia. Y entonces, al ver no solamente que lo estoy memorizando, sino que es posible que yo lo llevo a cabo, lo llevo a la realidad, a mi vida, y veo los resultados, empiezo a tener más amor por las palabras, empiezo a tener más interés por la palabra, empiezo a profundizar más en la palabra, empiezo a tener el deseo de compartir esa palabra. ¿A cuántos padres nos gustaría que nuestros hijos con sus amigos o amigas pudieran estar compartiendo la palabra de Dios? Amén. Eso es lo que nosotros deseamos, que nuestros hijos estén compartiendo la palabra de Dios, no la palabra del Xbox, no la palabra del WhatsApp, la palabra del correo electrónico, la palabra del Facebook, sino a través de esos medios compartir la palabra de Dios. Amén. Que es uno de los compromisos que tienen los jóvenes, usar la tecnología para compartir la palabra de Dios. Entonces debemos estar permanentemente ocupados en enseñar, no solamente que lo memoricen, sino el cómo. Para eso está la meditación, para eso está ese momento en que tú consideras, estudias, analizas la palabra de Dios, para encontrar el cómo lo voy a hacer. Tú le puedes enseñar a tu hijo, ama, y tu hijo te va a preguntar, ¿cómo? Y a menos que tú estés amando, porque lo entendiste ya, vas a saber enseñar, porque esto es de experiencia, no solamente es de teoría. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y a menos que esté haciendo un efecto en ti, lo vas a poder enseñar. ¿No se te olvida? Es un compromiso, requiere valor, sí, porque requiere estar comprometido con lo que yo estoy estableciendo, primero como una prioridad y segundo como una realidad todos los días de mi vida. Así que el Señor les decía al pueblo de Israel, que esto lo tienes que hacer para acabar pronto, todo el día y a cualquier hora. Que la palabra de Dios sea verdaderamente lo que tengan en mente tus hijos, para que limpien su mente, para que limpien su corazón y puedan encontrar la confianza de que en esta palabra está todas las respuestas que necesitan saber acerca de la vida. Después nos dice acerca también de ello, el versículo 8 y 9, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira, por ejemplo, ahí tenemos un texto, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Acá tenemos otro texto que habla de la unidad, que es Juan 17, y en tu casa, en lugar de tener ahí a la Shakira o al Chayanne o al Chayón, ¿verdad? Un texto, una palabra, un pensamiento de parte de Dios que cuando tú entres y lo veas te significa tanto en tu vida que te haga reflexionar, considerar o reconsiderar lo que estás haciendo. La palabra de Dios, recuerda, es viva y es eficaz. Los judíos empezaron a hacer las famosas filacterías. Jesús los reprendió porque dijo, tú las usas bien padre, acá anchas, de oro macizo, bien padre para ir para acá. Pero nada de eso haces. ¿De qué sirve que las traigas, que tengas lleno de cuadros? No es la idea de tener solamente los cuadros, sino de llevar a cabo lo que dicen esos cuadros. ¿Decimos amén?
Entonces, esa es la manera, son los medios por medio de los cuales yo voy a estar meditando constantemente en la palabra de Dios. Miren, todos los que se consideran aquí creyentes, todos los que ya han recibido enseñanza de parte de Dios, prueben, se los ruego. Los que tienen Face, mañana se los ruego, atrévanse a meditar en la palabra de Dios y poner algo que Dios les dé. A todos mis contactos, un buen inicio de semana. ¿Sabías que Dios puede ser el principio de tu vida y por tanto de esta semana? Y que te puede bendecir. ¿Qué estuviste leyendo? Génesis 1:1. ¿Cuántos se atreverán? A ver, banana, los estoy viendo. Voy a revisar su Face. Tú no, ya no. Nada, tú. ¿No? No hay internet en todo Veracruz y Boca del Río. Jesús, esto es una catástrofe. Mire, atrévase. Créame que solamente haciendo las cosas es como yo sé que estoy comprometido. Yo puedo decir muchas cosas y haber firmado muchos certificados y compromisos, pero mientras que eso no lo lleve a cabo, la verdad es que se me borró. Empiece a hacerlo. La palabra de Dios es para llevarla a su vida. Estos no son consejos baratos, estos no son consejos de cualquiera, estos son consejos divinos que no tienen estimación en lo que corresponde a este mundo, no tiene precio, no tiene valor en este mundo, porque es un valor infinito. Cada principio de parte de Dios es vida para ti. Decimos amén. Dios no lo enseñó nada más para decir, ay, enseña todos los días, chaca, chaca, chaca. No. Los judíos todavía hasta el día de hoy siguen lo que llaman parashás. Ellos tienen una serie de lecturas bíblicas que semana tras semana comparten en su casa con sus hijos. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos la reunión de célula familiar, pero muchas veces se quedan a célula familiar, que se hicieron a la célula familiar, ¿y qué pasó con los hijos? Tenemos que aumentar esto, tenemos que crecer en esto. Si son niños chicos, vamos a bajar el nivel. Si son mayores, al nivel que ellos están, pídele a Dios sabiduría y lo vas a poder hacer. Decimos amén. Si todo el día, todos los días, tenemos un espacio de tiempo ocupado en el Señor, créeme que tu vida va a cambiar. Esto va a cambiar. Decimos amén. Después de esto, nos dice el Señor, te voy a recordar 5 cosas con la misma palabra. Siguiendo Deuteronomio 6, versículo 10, lo primero que te quiero recordar: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que la gracia de Dios siempre te va a acompañar. ¿Y qué es la gracia de Dios? La capacidad que te da Dios para hacer, en primer lugar, cumplir con su propósito, y en segundo lugar, por la gracia de Dios y su misericordia, es que puedes tener todo lo que tienes. Tú llegas a este lugar, ni tú ni yo lo construimos. Tú llegas a este lugar, muchos no saben cuánto costó los climas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de las cosas materiales. Muchos no saben cómo las bancas esas donde están sentados, cómo se obtuvieron. Cómo se obtuvieron los focos, cómo se obtuvo todo lo que tenemos aquí para poder compartir la palabra de Dios, y lo estamos disfrutando. Eso es gracia. Eso es gracias a Dios. Ahora, imagínate en cuántas cosas en tu vida tú has disfrutado sin que tú hayas trabajado por ello, y sin embargo las tienes. Eso es la gracia de parte de Dios. Así que no te olvides que Dios está contigo todos los días de tu vida. Lo merezcas o no, Él está contigo. Lo segundo que te quiero recordar, versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Lo segundo que quiere el Señor que recuerdes es que Él es tu Señor y suficiente Salvador. Quien te da la salvación se llama Jesucristo y Él es Dios. Quien hace los milagros se llama Jesucristo y Él es Dios. Quien hace santos se llama Jesucristo y Él es Dios. Así que cuídate de no desviarte ni a diestra ni a siniestra. Cuídate de no cometer un error en tu vida que te vayas a lamentar por todo el resto de tus días. Cuídate de eso en cuanto a que tengas presente que Dios es tu Dios. ¿Cómo? Todos los días escoge un espacio del día para que medites en Él, para que escudriñes su palabra y lo tengas presente en tu corazón. Si vienes cada domingo y cada domingo te acuerdas de que existe Dios y que cada domingo te acuerdas de que existe una Biblia que hay que leer y más o menos meditar, pues el resto de la semana estarás propenso a todo lo que es el mundo y eso será tu Dios. Porque en el resto de la semana tú no consultas a Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que consultas? ¿A Laura? ¿Al noticiero? ¿A quién? ¿A quién consultas? ¿A Criminal Minds? ¿A quién consultas? Lo puedes ver siempre, lo puedes ver. Pero otra cosa es de que estés atento a ver y todos los días estés con tu mente en esa situación de la novela o en esa situación del programa, en esa situación de quién sabe quién de tu trabajo o de la escuela y estés pensando nada más en el novio. En la novia. Y vas a la caja y dices, Señor, ya atiéndame. No, es muy atento a método, ¿no? Hasta te dan más de inmersión. Pero dime, ¿en dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Y entonces descubrirás, ¿quién es mi Dios? ¿A quién le digo mi Dios? ¿A quién le digo mi rey? Mi príncipe. Mi amor, eres todo para mí. Y el domingo, aleluya, gloria a Dios, tú eres mi Dios. Amados, esto va en serio. Tenemos que ubicar lo que el Señor con su palabra nos trata de decir. Y creo que todos estamos entendiendo perfectamente. ¿Decimos amén? Así que, dice el Señor, no te olvides de esto. Echa fuera todo lo que significa idolatría. Yo soy tu Dios. Lo tercero, versículo 17, guardad cuidadosamente. ¿Cómo? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Es decir, ten seriedad en tu compromiso con Dios. Fíjate, Dios te dice, qué amabilidad, qué maestro, qué caballeroso es el Señor. Te dice, guarda cuidadosamente. ¿Qué te está dando a entender? Que tengas toda la seriedad y todo el compromiso para obedecerle a Él. Fíjate bien de estar guardando mis mandamientos. Hazlo con seriedad. Esto no es a manera de broma y de cuando quieras. Esto es todos los días. Porque viene el versículo 18. Hazlo recto y bueno, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Los resultados serán la mejor prueba y ejemplo de tu compromiso. Cuando dices, si tú haces lo recto y lo bueno delante de Dios, dices,
dice, todo te va bien, todo. Si has guardado cuidadosamente con seriedad mis mandamientos, todo te va bien. Si no has tenido dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios, todo te va bien. Si te acuerdas que la gracia mía está sobre ti todo, y no es tu talento, ni tu fuerza, ni tu conocimiento, sino que es lo que yo te doy, todo te irá bien. Para que entonces, lo número 5 que quiere recordarte el Señor, el versículo 19, dice, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Cuando tienes ya toda tu confianza en Dios y todos tus problemas se van resolviendo uno a uno, dándole tú la gloria a Dios. Entonces dices, este hombre o esta mujer sí está llevando las cosas de acuerdo a Dios. Que tiene mala memoria. Acuérdate que el Señor nos dice que nos dio su Espíritu Santo para que Él nos recuerde todas estas cosas. Y volvemos a meditar y volvemos a reflexionar sobre su palabra. Decimos amén. Eso es lo que el Señor te da. Para entonces ver el cuarto punto. Versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, tu compañero de escuela, tu compañera de trabajo, el que tengas al lado, que no es creyente todavía, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué respuesta le vas a dar? Dice, entonces dirás a tu hijo, o al vecino, al compañero, el que tengas enfrente, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre su casa, toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Obviamente no le vas a decir textualmente todo esto, porque se van a quedar, ok, vale. Porque a veces ni yo le entiendo. Lo que te quiere dar el Señor, a entender el Señor, es que debes de entender que una vez que tú fuiste convencido por el Espíritu Santo, te arrepentiste, creíste en el perdón de Dios, fuiste perdonado y empezaste a ser esa nueva criatura, renovada, regenerada, creíste que ya estabas justificado, creíste que ahora eres un santo, porque con el poder de Dios te aparta del pecado. Ahora puedes tú decirle a esa persona que te está cuestionando, ¿para qué sirve todo esto de los 10 mandamientos? ¿Para qué sirve obedecer a Dios? ¿Para qué sirve todo esto de la religión? Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Es que yo era esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir? Estaba sometida mi voluntad a todo lo malo. Fui a Alcohólicos Anónimos, fui a Neuróticos Anónimos, fui a los Anónimos de los Anónimos, a todo lado fui. Y nada ni nadie me pudo convencer, ni me pudo tratar este problema de estar pecando y pecando y pecando. Solamente uno lo pudo hacer, se llama Jesucristo, y Él me convenció de que esto que yo estaba haciendo no era bueno, ni era benéfico para mí. Y con esa convicción y con la gracia de Él pude decir no a lo que antes yo era. Él me rescató de Egipto. Egipto significa esclavitud. Él me rescató de esa vida de pecado, esa vida de errores, esa vida donde yo golpeaba a mi mujer, esa vida donde yo golpeaba a mis hijos, esa vida donde yo maldecía hasta el perro que se me atravesaba, esa vida completamente desperdiciada en la cual tú me conociste, ya quedó atrás porque Él me rescató. Y entonces te ven así. Como me dijo mi familia, me lo dijo literalmente o me lo dio a entender, porque te vimos, ahora te creemos. ¿Me entendió? Porque te veo, te puedo creer.
Por eso esta palabra es para aplicarla en nuestras vidas. Enfréntate con valentía al resultado. El resultado siempre va a ser maravilloso, porque es Dios el que lo respalda. Decimos amén. Y entonces tú puedes caminar con la vista al frente. Tú puedes caminar perfectamente bien, porque tienes una autoridad moral que te respalda y que es Dios. Y entonces tú puedes hacer las cosas correctamente, y cuando se te cuestione, tú puedes dar una explicación. Y tus hijos, que son y somos los peores jueces que hay, cuando cuestionamos a nuestros padres o nos cuestionan nuestros hijos a nosotros, debemos de tener una respuesta concreta. No le eche rollos. No, es que yo sufrí tanto en la vida y por eso, y para allá, y para acá. No, yo fui una vil pecadora, yo fui un vil pecador. Anduve en la inmundicia, me atasqué en el lodo, ahí estuve. Eso que te estoy mencionando, soy yo, tu padre. Nada, ni nadie me pudo lavar, ni rescatar de ese hondo y profundo hoyo de la desesperación. Solamente Jesucristo. Y por eso ahora ves un Padre diferente. Con eso que te baste, ya no vuelvo a ser el de antes. Ya no me vuelvo a justificar en Panchita, en Petrita, mi papá, mi mamá, mi abuelo, ya todos se murieron. Y tú sigues diciendo que Panchita, que las monjas, y todo. ¡Aleluya! ¿Qué legado le vas a dejar a tu hijo? Tu hijo quiere creer en ti, le vas a echar un rollo y te va a detectar el rollo. Tienes una oportunidad, tal vez en la vida, escúchenme papás, o escúchenme jóvenes por otro joven. Probablemente tengas una oportunidad nada más, ojalá que sean más, que las personas sigan preguntando, pero muchas veces una persona, en esa oportunidad, tú sirves como piedra de tropiezo. Y eso es terrible. Sé franco y sé sincero. Por eso vive a Cristo. La vida cristiana es de vivir, la vida cristiana es vivir a Cristo. No es vivir una religión, no es vivir un concepto. Es vivir esta palabra en ti. Que vean a Cristo en ti. No que les hable de Cristo, sino que con tu conducta seas capaz de tener el valor de que lo que tú estás dejando como huella en esta vida sea la huella que Cristo hizo en ti. Dale una ofrenda de palmas a Él. Así que debemos estar preparados siempre. ¿Qué nos dice Efesios? Ahí sí, sin perder esta cita de Deuteronomio 6. Nada más vamos a usar esta cita fuera de eso. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, Dios no está creando fanáticos. Dios está creando cristianos, hijos de Él, que usan lo que Él nos dio. Él es un respetuoso de nosotros. Él no nos va a ofender. Él nos va a invitar siempre a que usemos lo que Él nos dio. Y nos dio sabiduría. Por eso dice, yo se lo leo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cristiano no es un fanático. El cristiano es que Cristo
le ha hecho pensar los pensamientos de Él, los ha comprendido, los ha entendido, se ha convencido y ahora vive en esa palabra. ¿Decimos amén? Amén. Por lo tanto, cuando nosotros somos cuestionados, si no sabes o no has vivido la experiencia, simplemente responde: esto no lo he vivido, esto no lo sé, pero tengo el compromiso de ponerlo en práctica en mi vida. Si vas a dar una respuesta en cuanto a lo que se refiere a Dios, ten mucho cuidado. Por eso dice: cuidadosamente guarda mis mandamientos. Cuidadosamente. Es un recordatorio. ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando somos cuestionados, sobre todo por nuestros hijos, demos una respuesta sincera y verdadera. Si nos equivocamos, dígale: me equivoqué. Yo me equivoqué. No todos los demás. Yo me equivoqué. Pero Jesucristo me rescató. Jesucristo tuvo misericordia de mí, como la tiene de todo aquel que lo busca y se acerca a Él. Cuando nosotros estamos día a día en nuestros hogares y nos vemos a todos, vemos que somos diferentes, vemos que cada uno está en diferente situación, luchando con diferentes problemas, tratando de salir adelante. Si algo se nos viene a la mente y le decimos a Dios: Dios, que haya justicia. Mire, de parte de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad ha habido justicia. El versículo 24 del capítulo 6 de Deuteronomio dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien. ¿Cuándo? Todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Si pudiésemos cumplir este precepto, que pudiésemos decir todos los días: Señor, estoy haciendo tu voluntad. Y eso lo comparto con el resto de mi familia. Y toda la familia nos unimos para que todos unidos, ayudándonos unos a otros, no maldiciéndonos unos a otros, no criticándonos unos a otros. Y eso lo empezamos a permear a toda esta iglesia. Estaremos no pidiendo justicia, sino dando gracias a Dios, porque Él nos ha hecho justos, porque nosotros hemos obedecido cada uno de sus mandamientos. Entonces, podrías decir: si yo cumplo con toda la ley, ¿estoy justificado? Sí. Lo que pasa es que nadie puede cumplir la ley. Pero buenas noticias: tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo, formándose en ti, es el que te ayuda a decidir lo correcto, a decidir lo justo, a decidir hacer el bien, a decidir optar por la verdad, a decidir ser valiente, para que a través de tu vida, primero tu familia y después toda la gente que te rodee, puedas dejar huella de lo que significa la fe y la obediencia a tu Dios, porque lo has amado con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y con ese amor has sido capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo como padre, si algo
Y como pastor, si algo deseo, es que algún día puedan decir, cuando hablen de mí, pero qué bien, a ese hombre lo conocí como un hombre de fe. De repente estaba medio loco, de repente hacía cada cosa, de repente no estábamos de acuerdo con él, de repente nos regañaba, de repente nos animaba, de repente hacía... Pero lo que sí es que su fe estaba puesta en él. Y esto para gloria de Dios lo digo. Nunca lo oí blasfemar de Dios. Yo no sé cuánto tiempo me falta, así que no estoy diciendo que ya terminó esto. Que puedan decir cuando viene un problema, lejos de aventarse de un puente, o de maldecir a medio mundo, o tirar la toalla, fue delante de Dios y estuvo de rodillas, y fue consolado, y fue fortalecido por el Espíritu, y siguió dando buenas nuevas. No cambió su corazón a un corazón amargo, que dijera puras amarguras, sino un corazón que por los siglos de los siglos amará a Dios y siempre compartirá las buenas nuevas de Él. Que mis hijos, que aquí está Brenda, puedan acordarse y puedan decirle a mis nietos: mira, el abuelo en una situación así yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. En otra situación donde tuve un problema, yo lo escuché. Esto me dijo. Ahora te lo puedo decir a ti. Y sabes que todo esto lo aprendí de él en este libro. Déjame enseñarte, hijo. Lo que recibiste de gracia, lo vas a dar de gracia. ¿Cuántos padres desean que esto pueda ocurrir en sus familias? ¿Cuántos jóvenes desean que en sus escuelas los vean de esa manera? Yo creo que el Señor nos está hablando el día de hoy y debemos de darle gracias porque nos está diciendo que hay una nueva oportunidad para poder hacer cambios que trasciendan no solamente en nuestras vidas, sino en la de cada una de nuestras familias. Y si aprendemos en el día a día, seremos una iglesia poderosa que estaremos ya en este año trabajando, predicando allá afuera, ganando almas para el Señor, porque hemos sido valientes, porque le hemos creído a Dios, porque tenemos valor para luchar por nuestra familia, para amar a Dios con todo, para creerle en todo y obedecerle, y para lo que el domingo que entra vamos a escuchar, que mueve los otros tres ejes: permanecer en una fe firme, una fe en Cristo Jesús, donde nada ni nadie me va a convencer de lo contrario, donde nada ni nadie me va a mover del lugar que ya me dio. Apocalipsis nos dice que nadie robe tu corona. La corona ya te la pone, la tiene preparada el Señor. Que nadie te la robe. Cuida con temor y temblor tu salvación, dice Filipenses. Así que, amados hermanos, Dios nos dice claramente hasta dónde por lo menos debe ir nuestro legado. Y esto lo recordamos en el primer texto que leímos, en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 2, donde dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. 3 generaciones, por lo menos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que el legado que tú dejaste sea sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre los hijos de tus
en acción tu fe. Créele a Dios, obedece a Dios, ámale con todo tu ser. Ocúpate de eso todos los días de tu vida. Cuando descubras, cuando tú verifiques que eso se está llevando a cabo, entonces tendrás mente y corazón para poder hacer muchas más cosas que el Señor tiene preparadas para ti, todas maravillosas. Eso te lo digo por experiencia. Todo en el Señor es bueno, todo en el Señor es extraordinario, todo en el Señor es eterno y para siempre. Así que si quieres tú hoy poder retomar este tercer principio, te voy a pedir que te pongas en pie. Si no lo habías hecho, hoy lo puedes hacer. Y es el momento en que Dios se goza porque sus hijos le van a dar una respuesta. El Señor te pregunta: ¿has escuchado mi palabra? ¿Y has escuchado qué es lo que tienes que hacer? La primera pregunta sería: ¿estás dispuesto a hacerlo? Y tú le respondes. Si estás dispuesto a hacerlo, ¿crees que puedas dejar un legado, impactar a las generaciones futuras con mi palabra, de acuerdo a mi voluntad? Y tú también le respondes en este momento. Que lo pasado, pasado sea. Que hoy, verdaderamente hoy, inicies una nueva etapa con Cristo Jesús en tu corazón. Tan importante es que lo que tú deseas, que es que todo te vaya bien, se cumple. Si acaso tú eres capaz de tomar una decisión valiente y decirle: Señor, yo creo que gracias a ti tengo el valor de comportarme correctamente y de acuerdo a tu voluntad. Ya no más pretextos, ya no más justificaciones, porque de aquí en adelante, cuando me pregunten de ti, voy a ser muy cuidadoso en las palabras que voy a usar. No quiero difamarte, no quiero decir cosas impropias, ni quiero blasfemar contra ti. Deseo que seas tú el que se presente. El discípulo Felipe le dijo a Jesús: muéstranos a Dios, queremos conocer a Dios, al Padre. Y Jesucristo le dijo: tanto tiempo con ustedes y no lo han reconocido. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo todo lo que digo es lo que oigo decir al Padre, y todo lo que hago es lo que yo veo hacer al Padre. Y en todo caso, no me crean por estas palabras, créanme por las obras. Qué hermoso sería ese día cuando te cuestionaran a ti y tú le dijeras: no me creas solamente por esta palabra que te estoy compartiendo, créeme por lo que tú has visto en mí, créeme por lo que tú me has oído decir, por lo que tú has visto escribir de parte mía, y tú mismo sé juez si esto es de Cristo o esto es de mi corazón, que no ha querido cambiarme, pero no es Dios. Y si llega a suceder esto hoy en tu vida, hoy es el momento de decirle: perdóname, Señor, perdóname, perdóname con todo mi corazón. Te he ofendido, te he difamado, he blasfemado contra ti, te he presentado como un Dios que tú no eres. Me avergüenzo de esa conducta, pero hoy me das una buena noticia. Hoy tengo oportunidad de ser lavado nuevamente, de ser lleno de tu Espíritu Santo y permitir que esa nueva criatura se forme dentro de mí a imagen y semejanza tuya, Señor. Y entonces verán otra mujer, entonces verán otro hombre, entonces verán otro joven,
compartiendo las buenas noticias de Cristo, desde aquí, desde Veracruz, para todas las naciones. ¿Tú quieres que tu familia cambie? Cambia. ¿Tú quieres dejar algo bueno en tu familia? Deja que Cristo ponga lo bueno en ti. ¿Tú quieres bendecir a tu familia? Deja que Cristo te bendiga a ti. Haz lo correcto, hazlo de acuerdo a Él. Y dice el Señor, si tú haces todo esto, todo te irá bien. No exento de problemas, sino que tendrás la forma de resolver cada problema. Cierra sus ojos. Señor, te doy gracias. Hoy nos has dejado tú primeramente un gran legado. El legado de tu palabra a través de tu Espíritu ha sido sembrada, ha sido escrita, grabada en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que la hagas viva como es y eficaz con sus resultados como tú lo prometes. Señor, nos humillamos delante de ti reconociendo que somos imperfectos, que hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra nuestros hermanos. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que laves nuestro interior y que sea tu Espíritu el que nos guíe y nos recuerde todo lo que tenemos que saber, para que con ese espíritu de sabiduría y de conocimiento en ti podamos nosotros dejar ese gran legado que hoy nos has dado para gloria y honra de tu nombre. Yo y mi casa te serviremos a ti, Señor. Yo y mi iglesia, hablando Jesús, serviremos para toda la eternidad. Todo sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a cada familia, Señor. Que el poder de tu Espíritu caiga sobre ellos y que les dé la fortaleza interior para que esas grandes maravillas se puedan concretar en sus vidas. Ayúdales a desechar la vieja criatura, ayúdales a desechar todo aquello que no les sirvió hasta el día de hoy, y que todo lo nuevo sea de parte tuya, para que tú seas glorificado una vez más. Creemos en ti y te creemos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Regálale un